Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Pues muy buenos días a todos. Qué emoción y qué nervios, porque este café con colegas está haciendo muy especial, muy diferente ya desde el arranque. Nos están hablando en idiomas ancestrales, que es como muy emotivo. Muchas gracias. Les cuento para los que no sepan de dónde viene esta reunión o por qué. Mi nombre es Flor Montero, soy intérprete de conferencias, soy la administradora de un grupo de Facebook que se llama Foro para Intérpretes y Traductores. Ese es el único poder de convocatoria que tenemos, un grupo de Facebook que quiere conocerlos y que quiere platicar. Porque luego mucha gente dice, y bueno, esta señora, ¿por qué organiza cosas, no? ¿Quién te crees que eres para organizar pláticas? Pues, ¿quién te crees tú que no eres, que no lo haces, no? Porque la comunicación no está limitada nada más a las instituciones. De hecho, como que ya no estamos en los tiempos que tenemos que dejar que las instituciones resuelvan todo, ¿no? O promuevan todos los cambios sociales que queremos. Al contrario, hay que hacer incidencia desde la base, que es el propósito de por qué nosotros hacemos estas reuniones. Entonces, cuando platiqué con Ale, fue justamente porque, bueno, yo tengo algunas experiencias trabajando en relevo con lenguas indígenas, con Tzeltal, con Náhuatl, pero en una de esas me tocó a mí llevar el equipo. Yo tenía que llevar el body pack y los receptores, ¿no? Y yo sabía que iba a haber intérprete para Tzeltal. Y llegando ahí al lugar, pues le doy, ¿no? Los audífonos, me pongo yo mi micrófono para interpretarle a mis gringos, y uno de las personas de la audiencia increpó, ¿no? ¿Y por qué el güero sí trae equipo y nosotros no? Y ahí me cayó el 20 que ni por acá se me había ocurrido pedir llevar micrófono para mi colega de Cetsal. No lo hice, no se me ocurrió. Ahí yo estaba participando activamente en la discriminación, en no tomar en cuenta las necesidades de todas las audiencias. Entonces, ahí fue cuando desperté a la conciencia de que como profesionales lingüísticos, como mediadores que somos, tendríamos que tener más sensibilidad de la que tenemos. Y justamente estas semanas que empezó todo el anuncio de INALI, me encontré en Facebook una publicación de Otigli en donde estaba repudiando la desaparición del INALI, y dije, bueno, este es un tema para los lingüistas, ¿no? Entonces lo compartí en el foro para intérpretes, que tiene 2.500 traductores e intérpretes de todo el mundo, pensando, bueno, si los demás también comparten, podemos apoyar un poco, podemos hacer un poco de ruido. Nadie comentó, solamente tuvo un like de una persona que de por sí ya es defensora de derechos humanos, un uruguayo que pues le tocó vivir dictaduras y como que tiene más esa conciencia social. Entonces ahí caigo en cuenta que a los intérpretes de lenguas extranjeras no tenemos sensibilidad, no tenemos empatía, no tenemos tenemos mucha indiferencia a los temas de los colegas de lenguas indígenas y lengua de señas mexicana también. Por eso fue la intención de hacer este café, porque ¿cómo vamos a poder desarrollar lazos si no hablamos, si no nos conocemos unos a otros? Entonces, agradezco públicamente a Alejandra Hernández de intérpretes y traductores en servicios públicos y comunitarios, que ella fue la que organizó todo esto, la que convocó a las organizaciones, a los intérpretes y traductores que tenemos hoy de invitados, para eso, para que nos platiquen, para que nos conozcamos, para que tengan un foro. Realmente me interesa mucho saber su opinión, pero más allá de eso también queremos conocerlos a ustedes como personas, cuáles son sus retos, qué quisieran pues que construyéramos juntos en términos de colaboración, de entendernos, de pues avanzar como todos profesionales de la lengua que somos, apoyándonos unos a otros, ¿no? En lugar de esta indiferencia que ya creo que ya no es tiempo de que exista más. Entonces, habiendo dicho esto, la explicación de quién soy yo, qué es el Foro para Intérpretes, por qué hicimos esta reunión, agradeciéndole a Alejandra Hernández por haber hecho la coordinación, porque pues yo no conozco a los intérpretes que van a hablar hoy, es la primera vez, excepto con el caso de Héctor y Alejandra, que los vamos a conocer y a escuchar. Entonces, habiendo dicho esto, les cuento un poquito cómo está el programa. Y bueno, para empezar teníamos a Benedicto Ayala de la coordinación, perdón, se me olvidó, no tengo aquí la organización a la que pertenece, pero fue miembro fundador de Otigli, abogado,
él iba a abrir el programa, pero resulta que lamentablemente le dio un COVID que lo tiene un poco delicado de salud, entonces pues no va a estar con nosotros. Después, que más bien va a tener que abrir, va a ser Cristina Kleitner, mi amiga querida de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, que nos cuente un poquito el trabajo que ella ha hecho en el tema de lenguas indígenas. El autor es autora de un libro que está apenas saliendo, que nos cuente de su libro. Después vamos a tener a Fausto de Jesús, que es de intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas, o TIGLE, de la organización que les digo que compartí la publicación, y que qué gusto que por fin ya los pude contactar, porque sí intenté yo antes mandarles recados por Facebook, pero no habíamos coincidido. Después vamos a escuchar a Héctor Santaella y Alejandra Hernández, que son de intérpretes y traductores en servicios públicos y comunitarios, el antropólogo, y está haciendo aparte una maestría en antropología social, y es pues parte del consejo directivo de la asociación. Muy interesante lo que nos van a compartir. Después tenemos a Miguel Ángel May, espero estarlo diciendo bien, antropólogo, igual, productor y conductor de programas de radio, ganador del premio Italia Moraita, que eso sí nos suena más conocido a los intérpretes de lenguas extranjeras, y también coautor del libro de la ética que publicó Edna Cerf del CEMIC. Y finalmente a Ubaldo Pedro Mariscal, quien es el del Consejo de Planificación Lingüística de la Nación Mazateca, es pasante de medicina osteopática, presidente de la Asociación Hermanos Indígenas, y bueno, también sirve como un contacto agente del Ministerio Público en atención a las poblaciones vulnerables, y es poeta, o sea, por si no tenía suficiente su currículum. Y acabamos de añadir un último ponente. Nos acaba de informar Héctor que tenemos entre la audiencia a Fernando Nava, que fue el primer director de INALI, justamente hoy que el pretexto de reunirnos es hablar de esto. Entonces, pues vamos al final. Les aviso que voy a darles 5 minutos a cada uno por intervención, y voy a poner un timer porque es muy, muy incómodo. Oiga, como que tiene que ir cerrando, pues escuchen la campana y por favor cierran para que podamos manejar el tiempo de lo mejor posible. Primera ronda, 5 minutos, que todo el mundo platica un poquito de dónde vienen. ¿Qué opinan de la desaparición del INALI? Porque Ale ya me contó que hay entre los intérpretes y traductores de lenguas indígenas todo tipo de posturas. Gente que está oponiéndose porque quita visibilidad, porque todo lo que se ganó, y vaya, yo sí conozco intérpretes de lenguas indígenas formados gracias a ese esfuerzo. Hay gente que dice que mejor que la quitaran, que porque no hacía nada. Pues sí, hay todo tipo de opiniones. Lo importante es el diálogo, hagámoslo de una forma respetuosa. Primera ronda, 5 minutos cada uno, y después pues abrimos a reacciones del público, preguntas entre ustedes, y vamos viendo. Entonces, les aviso que tenemos interpretación al inglés, que la va a hacer, fíjense, igual en este programa que hacemos en el Foro para Intérpretes, damos la oportunidad a estudiantes a que vengan a practicar aquí sus habilidades en un espacio seguro, que vengan con el propósito de cometer todos los errores que quieran aquí en el espacio seguro entre sus colegas, para que cuando ya trabajen en eventos por fuera, pues ya tengan esta experiencia, ¿no? De que el nervio, que es el micrófono y cómo le hago, que ya estén un poquito más fogueados. Hoy tenemos algo que no nos había pasado nunca, una chica de Ecuador, y el chico que van a escuchar, ella es Ivette de Ecuador, y el intérprete hombre que van a escuchar el inglés es Hernán de New Hampshire, pero está en Memphis. Los dos son alumnos de Darinka Mangino. Entonces, pues gracias por estar aquí. Qué emoción que nos regalen de su tiempo. Perdón, son muchos anuncios, pero es que es mucha gente la que está involucrada. Tenemos interpretación de la lengua de señas mexicana. Va a estar Alejandra Salazar, Alexis Martínez, Erika Ordóñez y Noé Romero. Van a estar haciendo la interpretación de la lengua de señas. También viene al final un pequeño mensaje de solidaridad que viene de la parte Reptiles de lengua de señas, y un pequeño mensaje de solidaridad del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Por eso les digo que voy a estar correteándonos con el tiempo, porque está grande el programa, es mucha gente y necesitamos un poquito de orden. Entonces, pues ya, creo que ya me falta agradecer Carlos Sergio Orillani Villalobos, que es la persona que va a estar dando la retroalimentación a nuestros intérpretes al inglés, y Heriberto Gómez de Dixa Traducción, quien nos facilita hoy el Zoom para que podamos tener esta plática. Ya, ahora sí. Cristina, por favor, comenzamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta convocatoria, por este espacio tan diverso, tan plural, y efectivamente nos hace muchísima falta el conectarnos todos los que trabajamos con lenguas indígenas y con lenguas extranjeras y ejercemos de un lado y del otro, que yo tengo la fortuna de ser un poquito de los dos campos, ¿no? Yo vengo trabajando con intérpretes de lenguas indígenas desde el 2009 y efectivamente acaba de salir el libro que, no sé si se puede No. ver porque está, no, porque tengo que... Por el fondo, sí. Tendremos sí, que ver tu casa. pero bueno, lo importante aquí sobre todo es el espacio de que hagamos alguna sinergia y que nos pongamos la pila a todos para poder, ahora sí se puede ver, ¿no? Se puede pedir, infortunadamente no creo que haya mucha distribución desde la editorial, pero yo me traje algunos números impresos y hay una versión electrónica. Se llama Con la ley a favor y la realidad en contra. Y es un libro realmente sobre los intérpretes de lenguas indígenas, sobre el trabajo que he podido hacer de seguimiento desde el 2009. Empecé en Veracruz, trabajé con algunos diplomados del INALI, precisamente, y bueno, luego en Puebla y en Oaxaca, y la verdad es que quieran desaparecer el INALI, porque de alguna manera el que se lo trague el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es quitarle fuerza, y me parece pues realmente simbólicamente un ninguneo y una afrenta. Realmente es un mensaje de no es importante, ¿no? Y realmente pues si el INALI se creó como parte de los acuerdos de San Andrés y para tratar de poner en marcha o atender lo que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas nos mandata, que de por sí es bastante una ley a favor y una realidad en contra, papel mojado en muchas ocasiones porque no se conoce, pues es realmente triste. Entiendo las críticas de la gente que dice que, bueno, pues no se ha avanzado todo lo que se quiso. De por sí el INALI creo que está rebasado, tratando de atender 364 variantes. Eso creo que también es muy importante, que nos quitemos de la cabeza esa idea de que solo son 68 lenguas, que de unos años para acá nos quieren vender que son 68 lenguas, son 68 grupos lingüísticos y tenemos que atender las 364, por más complicado que se nos haga. No hay inteligibilidad entre muchas de las variantes. No hay intercomprensión, entre algunas sí y entre otras no. Seguramente podríamos decir que hay entre 170 y 364 lenguas, porque algunas sí sabemos que no tienen conexión, ¿no? Pero también el decir no sabemos cuántas lenguas se habla en México, creo que también se vale, ¿no? Porque el reducir o tratar de simplificar es mucho de lo que pasa con el trabajo de interpretación y traducción en general, que todo el mundo cree que porque eres bilingüe eres traductor y eres intérprete, ¿no? Y eso es porque se simplifica y se quiere quitar la complejidad del trabajo, sobre todo en combinación con lenguas indígenas, donde estamos hablando de dos lenguas que son seguro de familias diferentes. Cuando traducimos entre inglés y español, entre francés y español, se parecen, sí. O sea, la dificultad es elevada, pero con lenguas indígenas eso se eleva a la enésima potencia y no debemos de olvidarnos, ¿no? de que ese trabajo tan complejo necesita de un apoyo, de un
de un respaldo muy fuerte que ni siquiera el INALI, siendo autónomo, realmente ha podido atender con la profundidad que requiere. Entonces, lejos de que se subsuma a otra organización más grande, debería dársele mayor impulso y mayor refuerzo, más iniciando el decenio de las lenguas indígenas. Exactamente. O sea, es como, Claro. como que les vendieron de que no todo lo que se creó antes está mal. Pues si está mal, lo que hay que hacer es impulsarlo y decir, a ver, ¿qué les falta? ¿Cómo podemos reforzarlo? Y no borrarlo. Sí, efectivamente. Entonces, Pues muchas gracias por tu primera intervención. Sonó la campanita. Vamos a regresar de todas maneras porque pues queremos sí conocerlos y también esperemos, ha pasado en otros cafés que después de la plática y que se conoce la gente, surgen iniciativas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Algún tipo de posicionamiento, acción colectiva, qué sé yo? Porque yo sí comparto tu opinión, Cristina. Digo, tengo muy poco contacto, pero me parece trágico esta actitud de en lugar de darle más fuerza, borrar, ¿no? Muchas gracias por esta primera intervención. Ahora, y gracias también porque llega tu clase, creo que estás faltando a tu clase o algo. Lo siento, fue mi culpa, le dices que fue culpa de Flor Montero. Bueno, ahora vamos a escuchar a Fausto de Jesús. ¿Ya llegó Fausto? Ya, licenciada. Listo. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está, William? Hola, y Magui, Juan Ganegas, o Gamini, Cheras, Voy a empezar a Muchas correr. gracias a todos los presentes el día de hoy en este conversatorio. Cuéntanos, por favor, un poquito de Otigli, de ti. ¿Qué opinan ustedes de la desaparición del INALI? Tiene 5 minutos, perdón, que estoy como muy Muy bien, del muchas reloj. gracias. Sí, mire, mi nombre es Fausto de Jesús González, también integrante, fundador de esta organización que se constituye en 2000 aquí en la Ciudad de México. Y a partir de entonces, bueno, la actividad que nosotros hemos venido trabajando es respecto a la procuración de justicia, ser fuente de comunicación en estos procesos con nuestros hermanos aquí en la ciudad. Y desde entonces para acá hemos venido trabajando, pero también no dejando atrás la raíz que es la lengua, de no olvidarlo, seguir platicando, seguir hablando, seguir promoviendo. Y entonces aquí en Otigli lo que hacemos es eso, pues, reclutar a nuestros hermanos para que todos los demás vayamos hablando, pues, esta lengua. Y ahora, frente a este proceso, pues, del decreto, pues, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque, como dice usted, hay dos vertientes, ¿no? Unos que dicen que qué bueno que se desaparezca, ¿no? INALI. Perdón, un segundo. La intérprete de inglés está metiéndose al canal de español. Si puede, por favor, ponerse en su canal. Gracias. Perdón. Adelante. Sí. Entonces nos preocupa, pues, este decreto que se menciona de fusionar a INALI con el INPI. Y bueno, ¿por qué nos preocupa? Porque sí, sería una desaparición, una extinción. Entonces, nosotros vemos pues que actual administración, pues más que apoyar a los pueblos, vemos pues que lo están minimizando, lo están haciendo a un lado con estas acciones que pretenden hacer, ¿no? Entonces, por eso el día 20 de enero hicimos un comunicado, las redes con medios de comunicación, con este posicionamiento de Otigli al respecto. Pues muchísimas gracias por contarnos. Les digo que sí lo vi, lo traté de compartir para que hubiera más viralidad y es parte de la razón por la que estamos aquí. ¿En dónde vives tú? Te puedo tutear, ¿verdad? Mire, la sede de nuestra organización está aquí a unos metros, a una cuadra de la estación del Metro Lagunilla, aquí en la Ciudad de México. Ok. Entre la calle de Brasil y Ecuador, número 99, es nuestro sede.
Ok, pues qué maravilla. No estamos tan lejos, yo estoy en la Portales. Mire, muy cerca. Estamos cerca relativamente, sí, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta primera ronda. Ahorita seguramente van a surgir preguntas. Claro. Por ejemplo, yo siempre he visto mucho su trabajo en redes y creo que son muy claros en sus posturas, en sus comunicaciones. Entonces, aquí tienen una fan. Yo sí ya tengo años siguiéndolos. Qué bueno que tengamos aliados, aliadas respecto a este tema, pues que es muy importante para el país, como dice la maestra Cristina, Claro, pues a lo mejor no son 68, sino que son mucho más, y entonces ahí es donde necesitamos pues el apoyo de gobierno, que se dice pues muy cercano, o se dice apoyar a la gente, entonces se tiene que fortalecer y se tiene que apoyar para que las lenguas no se extingan, ¿no? pues claro, su ceremonia inaugural hasta el bastón de mando le dieron y entonces, Así es. bueno, Entonces, por eso lo vemos muy contradictorio cuando claro, pretenden fusionar y hacer una área o una dirección de INALI con el INPI, ¿no? Entonces así no lo es. vemos tan bien, ¿no? Que digamos. Por cierto, Otigli, que intentamos haberlos invitado antes a otro café por Facebook. Sí. Ahí me deja sus datos para que la próxima los podamos contactar más fácil, por favor. Claro Porque que sí, licenciada, no sé si desde aquí o... sí, me lo pueden en el chat, está buenísimo. Sirve que las demás personas también tienen como más conocimiento de dónde ubicarlos y cómo hacemos las sinergias. Muchísimas Claro. gracias, muchas Gracias, gracias. maestra. No, no, a ti, Fausto. Yo te estoy tuteando, perdóname, soy muy irrespetuosa. Bueno, pues entonces le regalaron 14 segundos a Héctor Santaella y a Ale Hernández. A ver si Ale sí se anima a hablar, ¿verdad? Si se anima, le vamos a dar 5 minutos también para ella. Y aprovecho, te acabo de notar que entre los participantes tenemos a Georgian Weller. Entonces, también quiero proponer que le demos 5 minutos a Georgian si está de acuerdo, que es otra persona que ha trabajado el tema, y pues nada, que queremos hoy todas las voces y sobre todo las que son especialistas de la talla de Georgian. Ya me oíste, Georgian, a ver si te animas a hablar. Bueno, pues entonces, por favor, Héctor, adelante, empieza a poner tu reloj. Y buenos días a todas y a todos. Me da gusto, creo que es una realidad que estamos haciendo por parte de la Organización de Intérpretes y Traductores Comunitarios, es unir exactamente a todas estas fuerzas. Yo sé que trabajo y trabajamos, y nuestra presidenta, como lo acaban de decir, es Georgian Weller, ¿no? Y ella es nuestra presidenta, y entonces para esto también dice Ale que cede lógicamente el espacio para Georgian, porque es nuestra presidenta y el ejemplo que hemos llevado hacia el trabajo comunitario. Y subrayo comunitario por una razón. La historia de los intérpretes y traductores en México se basa desde el Instituto Nacional Indigenista, desde antes, desde los 90s, en los cuales Mario Tucker y bastantes personas fueron la necesidad para fortalecer exactamente el desarrollo en los cerezos o en ubicaciones cuando anteriormente no se tenía exactamente la ubicación o la lengua. Posteriormente, equidad y desarrollo social, antes del movimiento zapatista, de todo esto, hay organizaciones como UTIGLI, que me da gusto, y diferentes, que empezamos a trabajar exactamente con proyectos en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas, Fausto? En aquellos momentos de inicio. Y en el cual se viene la lucha. Entonces, los luchadores en realidad que han hecho toda esta realidad son los de las lenguas indígenas, después del movimiento zapatista, y luego llegar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como lo refiere la Ley de Derechos Lingüísticos en su momento y en su participación de los 68 grupos, en los 764 variantes se empiezan, y gracias a Fernando Nava, que hicimos un buen trabajo y desarrollamos la ubicación en el proceso, yo digo que fue la base principal. Desafortunadamente, posteriormente de todo este trabajo, se dejó ahí y de repente se empieza a desviar desarrolladamente políticamente, en los cuales, ¿qué quiere decir? Que
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es una noble institución en la cual se puede acoger exactamente muchas voces de los pueblos, que no han llegado todavía las voces de los pueblos, de los intérpretes, ¿a dónde? A esta institución. Porque lo hemos visto, muchas de las organizaciones han sido solicitados y los dejaron abandonados en su momento las después generaciones. Y en los cuales lo que hay que hacer es una reconstrucción de esta institución, no de la desaparición, sino ver cuáles son la visión posible para poder fortalecer exactamente a las voces de los pueblos indígenas, intérpretes, porque la interpretación ha sido muy abandonada. Porque aunque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se hace la certificación, se hace una certificación exclusivamente del espacio de lo que le llaman lingüística social o cultural. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que continuar la profesionalización. ¿Y qué es lo que nosotros dentro de la Organización de Intérpretes y Traductores Comunitarios nos hemos visto a qué? A desarrollar exactamente la profesionalización, y gracias, por eso tenemos con Flor Montero, y ustedes lo tienen visto, también uno de los aliados muy fuertes, pues ha sido Fundación Italia Moraita, de los cuales también nos han apoyado la gran infraestructura para poder imaginarse. Ya podemos decir que hay un grupo de simultáneos, de un grupo de pueblos y comunidades que aquí muchos nos acompañan, que pueden hacer simultáneo en la interpretación en lenguas indígenas. Entonces, por todo esto, hemos tratado también de fortalecer. Fausto ha ido a los foros. Nosotros llevamos el 5º foro y 6º foro, donde las propuestas son para quienes, de los pueblos y de las lenguas indígenas. También ya se tiene, gracias a lo que vendría siendo Gonzalo, el apoyo que llevó de la fundación, pues ¿qué pasó? Pues tenemos el primer censo de estudio, ahora sí, muy bien trabajado, sobre los intérpretes a nivel nacional. Entonces, los logros deben de ser de este tipo y de fortalecer este tipo, no caer en políticas internas o colores absurdos que en realidad les sirven. Ok. Exactito tus 5, Héctor. Qué buen orador, lo tienes muy medido. Y entonces ahora cedemos a la palabra, no sé. A Georgian, ya yo contesto por ahí, Georgian, que sí se anima. A nuestra directora de la organización. Pero nada más entre paréntesis, Alejandra Hernández es la responsable de esta reunión, porque ella es la que los convocó, los llamó, y yo estoy muy agradecida con ella, y bueno, yo sé que en otro momento hablará. Alejandra es la agente operativa y de gran responsabilidad, sensibilidad que se tiene, ¿no? En el proceso de nuestra organización. Y miren cómo estamos reunidos, ¿no? Pues así tiene poder convocatoria. De que somos claros y sin engaños. Así exactamente. Es. Muchas gracias. Pues entonces, Georgian, adelante, te escuchamos, por favor. A ver si puedes prender cámara y micrófono. Sí, me escuchan. Georgian, qué gusto. Sí. Igualmente, Flor. ¿Me escuchan los intérpretes? Sí. Perfecto. Sí. Es la primera pregunta que hay que hacer. Claro, corre tu tiempo. Yo voy a hablar libremente, no pensaba intervenir, pero contando con el espacio, pues intervengo. Qué bueno ver un público nutrido, me da mucho gusto, quiere decir que no somos unos cuantos los que hemos manifestado nuestro interés a lo largo ya 3, 4 décadas, no es poco tiempo. En especial me da mucho gusto ver a Fernando Nava, fue el director general del INALI cuando yo estuve 3 años como directora de políticas lingüísticas. A pesar de que yo no tenía la dirección de interpretación y traducción a mi cargo directamente, hubo una estrecha relación con los directores y subdirectores, porque justo una política, o sea, política lingüística, tiene mucho que ver con interpretación y traducción en el sentido
de no solo preservar, de no tener que revitalizar, sino de fortalecer, de desarrollar y de promover las lenguas indígenas. Ustedes podrían decir, ah, caray, ¿no? Eso es como muy del gobierno, políticas lingüísticas, política del lenguaje, el INALI, pero justo es el punto de unión. Como una política lingüística, contar con intérpretes y traductores, no solo para que se desempeñen por su lado, sino para abrir un nuevo ámbito de uso. Hasta ahora mucha gente dice, ah, pues las lenguas indígenas, pues hay en su pueblo, ¿no? En la comunidad no sirven para otra cosa. Qué bueno que sirven para eso, pero más allá, pues no son de prestigio, no son lenguas internacionales. Y pensar en interpretación y traducción era casi prohibido, una fruta prohibida, ¿verdad? Bueno, por ahí en secreto, así, a cuentagotas, pero lo que hemos tratado de hacer tanto en el INALI y ahora en la AC, en interpretación y traducción en servicios públicos y comunitarios, es capacitar. O sea, aquí en México, ni en la mayoría de los países del mundo, no hay instituciones de educación superior que formen, o sea, intérpretes y traductores. No hay recursos materiales. Nosotros nos quejamos, ay, no me mandó la ponencia con anticipación, ay, qué mala onda, ¿no? Ay, pero ya con el tema, con los conocimientos, siendo licenciados, maestros, tenemos muchísimos recursos de buscar antecedentes. No es así con las lenguas indígenas. Entonces, una de las ideas de la AC, siempre fue del INALI, es sacar las lenguas indígenas de un ámbito así privado y proyectarlas a un espacio, a muchos espacios públicos. Todo eso está contemplado realmente en los propósitos del INALI, que vio luz por primera vez a través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Está autorizado el uso. Bueno, hablan de traductores, pero quieren decir intérpretes y traductores en espacios públicos que incluyen bancos, o sea, todo en el lugar de origen. O sea, entendemos que a lo mejor en Sonora no va a haber una cajera bilingüe maya náhuatl, ¿verdad? O sea, eso se entiende, pero falta muchísimo para lograr esta proyección a espacios públicos y pensamos que la interpretación y la traducción son dos medios para coadyuvar en esta proyección. Entonces, yo sé que le estoy robando un espacio, seguramente a gente, y me parece excelente el título del libro de Cristina. No sabía del libro, pero no del título, porque así es, ¿no? Que realmente una cosa es la ley escrita, la palabra escrita, otra cosa es aplicarla, ¿no? Ponerla en uso, activar todas estas ideas y como dicen, ¿cómo es esa expresión que tanto me gusta que no me acuerdo? De la mesa a la boca se cae la sopa, eso es. Entonces, es medio, pues no está a la altura de la expresión, pero es un poco la idea, ¿no? Sí. Una cosa es tener el derecho, la ley, otra cosa es aplicarla. Muchas gracias por el espacio, Flor. Gracias a ti, Georgian, qué honor, qué gusto que hayas estado aquí y que hayas compartido con nosotros. Toda mi admiración y respeto como siempre para ti. Muchas gracias. Pues sí, es que entre el plato y la boca se cae la sopa es el tema de todas las leyes, no nada más en esto. México tiene maravillosas leyes escritas, pero a la hora de llevarlas a la práctica es donde tenemos los serios problemas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la palabra a Miguel Ángel. ¿Estás por ahí? Si puedes prender micrófono y cámara. Ahora sí, adelante, por favor, desde Yucatán. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Ale, a Héctor, a Georgian por invitarme una vez más a participar
en esta ocasión con ustedes en este foro. Y pues desde luego a Flor por también organizar este espacio. Me gustó mucho esto que comentabas al principio, donde decías, a ver qué podemos construir juntos. Yo creo que esto es algo muy importante, que en estas fechas, en estos días, se esté hablando de esto, porque precisamente eso es algo que ha faltado durante muchísimo tiempo, el que se pueda ver de qué manera se pueden conjuntar esfuerzos con mucha gente, porque todo lo que realmente hemos pasado como pueblos indígenas han sido pues, situaciones muy difíciles, dolorosas, y que sin embargo, a pesar de las leyes y tantas iniciativas, acciones y todo, falta mucho por hacer y todavía vemos cómo nos siguen utilizando, vemos cómo todavía nos siguen engañando y vemos cómo es que en realidad hace falta mucho por hacer. Quiero comentar brevemente de que lo que voy a platicar es parte de mi experiencia personal, lo que he vivido acá en Yucatán, y también en parte creo que puede dar respuesta a esta situación que se está planteando con relación al INALI, del por qué y hacia dónde puede llegar. En principio, quiero decirles que yo nací en una comunidad que se llama Quimbila, del municipio de Izamal, aquí del estado de Yucatán. Cuando entro a la primaria a los 6 años, pues mi formación fue en lengua española. A los 10 años tuve la oportunidad de ir a estudiar en un internado que pertenece al sistema indígena, que es donde comencé a ver lo que es la lectoescritura de mi lengua materna, independientemente del español. Los maestros que eran bilingües pues me ayudaron muchísimo. Cuando entro a la secundaria, pues se interrumpe mi formación en la lengua maya y comienzo a fortalecer lo que es el español, pero comienzo a ver también un poco de inglés, que así continúa hasta en la preparatoria. Salgo como técnico en trabajo social y en 1900, a fines del 80 prácticamente, se da un curso de formación de promotores culturales bilingües por parte de la Dirección General de Culturas Populares. Tomo el curso y por ahí de julio del 81 retorno a mi comunidad para realizar pues, diversas actividades como promotor cultural, entre ellos la compilación de los saberes, darle pues, a la lengua maya la importancia que debe tener como eje de desarrollo y lógicamente que pues, la comunicación se daba mayormente en lengua maya y eso me ayudó bastante para cumplir con la tarea que me tenían encomendado, que en este caso comienzo a cumplir con una labor, pues podríamos decir como doble. Primero soy parte de la comunidad y por otro trabajador de una dependencia. Tengo que responderle a la institución, pero por otro lado a mi comunidad de igual manera. Entonces, la cuestión era tratar de sobrellevar ambas cosas. Sin embargo, en 1983 nos dieron la oportunidad de poder trabajar en un taller de literatura con el escritor Carlos Montemayor, un taller que duró aproximadamente 10 años y la finalidad era revisar los trabajos que se habían hecho, algunos ya editados, otros inéditos, como que era vasto, entonces había que revisarlos. Pero ¿cuál fue la ventaja de este trabajo que tuvimos con él? Es que ahí comenzamos a trabajar lo que son las traducciones. Muchos de los ejercicios que nos planteaba eran en lengua española y teníamos que pensar en cómo expresarlo en nuestra lengua materna de la manera correcta. Y a partir de ahí se generaron una serie de materiales cuyos nombres fueron la serie de letras mayas contemporáneas, que pues reunió muchísimo material con temas diversos y independientemente de eso, a raíz de esta relación con el maestro Carlos Montemayor, comienzo a ser invitado para participar en los encuentros nacionales de escritores en lenguas indígenas
El primero se hizo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego se hizo en Ixmiquilpan, Hidalgo, y luego en Texcoco, que es donde se funda precisamente ELIAC, Escritores en Lenguas Indígenas. Y bueno, ya dentro de ELIAC tuve la fortuna de estar en 2 periodos diferentes dentro del consejo directivo, y precisamente siendo miembro de ELIAC fue que se hace la propuesta para la iniciativa de la Ley de Derechos Lingüísticos, que se canaliza al Congreso de la Unión, y de donde se tuvo pues 2 propuestas prácticamente, una del PRI y otra del PRD, y que finalmente se aprueba la propuesta del PRD, y esto que prácticamente nos ha servido de base con todas las modificaciones que pudieran haber, ¿no? Pero en este mismo año en que se crea ELIAC, la Dirección General de Culturas Populares crea el Programa Nacional de Lenguas Indígenas, y pues yo siendo parte de la institución, pues también desarrollaba acciones en el Estado. Entre estas acciones estaba precisamente la realización de talleres de traducción e interpretación. Se hizo uno en Valladolid, se hizo en Chichimilá. Creo que en aquel entonces fue donde la doctora Georgian nos apoyó, que fue donde la conocí, fue donde comenzamos a ver precisamente la traducción e interpretación como algo ya que es necesario aprender a hacer bien, y bueno, ya ahora con la idea de profesionalizarlo. Bueno, muchas gracias. Dejo esta parte acá y menciono lo de INALI. Me parece que es un error gravísimo que el mismo gobierno está realizando, porque primero, ahora próximamente se habla de la realización de una consulta, y que luego para esta decisión que se está tomando, pues no hay ninguna consulta para los pueblos indígenas, y sí, esta decisión nos afecta. Me parece que antes de que comience a emprender el vuelo el INALI, le están cortando las alas, y sabemos que hay muchas acciones que se comenzaron a hacer importantísimos cuando estuvo el doctor Fernando Nava y Georgian, pero falta mucho por hacer, y desde luego con pocos recursos es cierto que hay muchas cosas que quedan por desarrollarse, pero falta un mayor compromiso de los gobiernos de los estados. Muchas gracias, perdóname que te corte, soy la policía del tiempo el día de hoy. No, te lo agradezco, está bien. Muy valiosa tu participación, muchísimas gracias, qué honor. Ahora sí nos toca escuchar a Ubaldo. Ubaldo, ¿estás por ahí? Adelante, nada más que tu micrófono está apagado, Ubaldo. ¿Ya me escuchan? Bueno, ya, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, también muchas gracias por permitirme estar en este espacio. De antemano les agradezco bastante. Sobre todo estás en tu cabina de radio, ya te vi. Posible este trabajo, ya que de alguna manera sin ellos no se hubiera hecho posible la situación. Entonces, bajo esa dirección, pues agradezco infinitamente a los organizadores, y sobre todo tú que eres la policía. De alguna forma, esto nos ha permitido tener una buena organización dentro de lo que estamos haciendo. Entrando al tema de lleno, es muy triste saber y conocer esto, pero no llega a la reflexión también de que pues nada es eterno en el mundo y en la vida, y que esto obedece a situaciones políticas. Quiero llevarlos como una imagen a la mente de ustedes. Esta es una figura, una imagen de la rueda de la fortuna. La maquinaria llamada gobierno está en la parte central, y todas los juegos, o más bien las personas que giran alrededor de esa rueda de fortuna, pues podemos ubicarlo pues como los sindicatos, las instituciones, pues, que de alguna manera ese motor gobierno no puede girar sin esos públicos, sin esos entes. Entonces, como tal, se puede entender que el gobierno no gobierna
del color que sea, no gobierna por sí mismo, sino que hay entes, personas, nacional e internacional, que permiten esta situación. Entonces, desde ahí, partiendo de esa situación, por eso el gobierno que entra, el gobierno que llega, del color que sea, trae su propia política. Tan es así que a veces las políticas puede consolidar y se puede materializar en razón de que es poco el tiempo. Y digamos, cada loco llega con su tema. Bajo esa dirección, esa directriz que estamos platicando, de alguna manera, estas personas, pues bueno, se pierden en el camino todos los proyectos políticos que traen. Inmediatamente viene una situación que viene ahorita a colación de sacarlo. El día 27 de enero, precisamente, el gobierno federal ya lo hizo público, que 16 instituciones, organismos descentralizados y desconcentrados se van a fusionar. Noticia nueva, sino que es una noticia conocida por todos los mexicanos, que esto ya es un hecho, lo que está haciendo el gobierno federal. Tiene consecuencias, tiene beneficios, tenemos de todo. A final de cuentas, si nosotros reflexionamos esto, es una Ahora bien, bajo esta situación del gobierno federal, pues desafortunadamente lo que se está haciendo en específico INALI, pues tiene lo suyo, lo propio. Cada persona, cada director que llega, pues de alguna forma, sin embargo, no se puede materializar al 100%, precisamente porque hay ese tipo de problemas. O sea, esto se obedece a políticas de un gobierno, de una nación. Y para estar esto en sintonía, México, para empezar, y sus lados, ni mucho menos pueden estar México, yo no me abro al mundo, sino que aquí me quedo. No, a nivel mundial ya todos los países tienen que estar en un contexto mundial, con una visión mundial. Y bajo esta situación es que vienen las reformas, las leyes, todo ese cambio. Por lógica, las leyes están rebasadas en México, todas las leyes están rebasadas a la realidad social que vivimos, a la realidad lingüística, a la realidad por las políticas que se aplican. Todas esas están rebasadas. Es por ello que cuando hay un asunto, una situación de cualquier índole en México, los jueces tienen que acatarse a una sentencia, una resolución de derechos humanos. Es decir, la ley mexicana ya no me sirve, ahora tengo que ver con la visión de un contexto internacional, lo que dice a favor de esta situación, de tal manera que beneficie a la persona, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos. Se busca la situación de equilibrio. Entonces, de alguna forma, las cosas no son como nosotros pensamos. Ahora entonces, bien, perdón, Ubaldo, se te acaba el... Sí, se te estaba cortando y se te acaba el tiempo también. Dinos brevemente cuál es tu opinión acerca de la desaparición del INALI. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Es que él no nos escucha a nosotros, creo. Sí, escucho. Ok. Para concluir brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿tu postura, tu opinión? Bueno, la reflexión que yo llego, reitero, quisiéramos que todas las instituciones hicieran lo propio, lo encomendado, pero el tiempo les gana. Entonces, tenemos que ser conscientes que esto tenía que pasar. Y como lo reitero, 16 instituciones más se van a desaparecer, entonces no hay mucho que hacer. Es una pena, sin duda. Así es. Entonces, aunque INALI tenga su caja de Pandora, llamado traductores e intérpretes, pero bueno, no echaron a andar esa maquinaria, entonces fue un descuido, de verdad, de no trabajar esa parte, que es lo que es el eje central de esta charla. No trabajado. Si bien es cierto, hay miles o cientos de intérpretes y traductores, pero falta mucho. Así es.
Es que ese es el tema, ¿no? Puede que haya habido avance que es muy loable y era contracorriente, pero es que es tan grande la necesidad, ¿no? Que no nos alcanza en eso y tantas cosas. Muchas gracias, Fernando. Perdóname, Ubaldo, muchas gracias. Ahora le pido por favor a Fernando Navas, si nos regala sus 5 minutos. Eso, Sí, listo. sí, Todo perdón. listo. Adelante, Fernando. Muchas gracias. De veras, muchas gracias por esta invitación. No tenía contemplada esta invitación particular a compartir mi opinión de manera programada. Pero miren, anoté unos puntos. En primer lugar, un reconocimiento público a la herencia que nos dejó Leopoldo Baliñas, Polo para los cuates, en función de sensibilizarnos desde una postura perfectamente crítica y académica de primer nivel en cuestiones de diversidad lingüística, derechos lingüísticos. Bueno, Polo, sé que nos escuchas y que nos respaldas. Por otro lado, mando un saludo a Benedicto, deseo que esté súper recuperándose. Quiero compartirles también, poner a su disposición, yo en este momento estoy dando una clase de etnolingüística que puede ayudar a pues fortalecer nuestros conocimientos, nuestras maneras de acercarnos a la diversidad, a la comprensión de la interculturalidad. Voy a compartir en un momento mediante Flor o alguno de ustedes el programa de la clase, los datos y bienvenidos. Con todo gusto. Muy bien, ahí doy los datos. Por otro lado, con todo respeto a las personas que están incorporando el lenguaje no excluyente con las cuestiones de género en español, Isjimbo, Hiura, Shungama, Ishwana Puguandakua, Jimbok, Ihtu, Hiweka, Shunga, Sharatanta, Ishwana Puguandakucha en Curandias, Kaka, en Sharakurisca, que yo también tengo interés, pero en visibilizar y en audibilizar nuestras lenguas, entonces, pues de ahí que trato de ser consecuente en ese sentido. Caray, para llegar al punto de nuestra reunión, ya les dije algunos comerciales o algunas otras ideas. Estamos en una época de muchas contradicciones, estamos tirando estatuas de gente que hace 500 años hizo cosas con otra perspectiva, estamos cambiándole el nombre a las calles, a las estaciones del metro, queriendo con eso y pidiéndole a los países que nos pidan perdón cuando internamente estamos cometiendo muchas atrocidades. Yo solo quiero sugerir en esta primera participación el que aprovechemos el que existen canales oficiales y con todo gusto un conjunto de cartas, un conjunto a las comisiones de asuntos indígenas del Senado y de los diputados, desde luego al presidente directamente, pero esas vías de repente pues no las tenemos tan presentes, hay que hacerlas valer, además de otro tipo de acciones, pero ahí tenemos un canal, ahí confiamos en que tenemos aliados, de manera que es una recomendación no olvidar. Y finalmente, yo confieso no estar actualizado de noticias en cuanto a los procedimientos y la vía que ha llegado esta iniciativa. Ubaldo nos hizo favor de comentar lo que pasó ahora el mes pasado, en enero. Yo desconozco detalles, no podría decir más allá. Preveo que si se llega a incorporar el INALI, que es una desaparición disimulada, con todo respeto, ¿verdad? Son decisiones y yo sé que los actuales directores, tanto del INALI como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, gracias Sol por compartirnos, tienen pues todo el interés, muchas cosas no están en sus manos, pero yo dudo que mejore la cuestión presupuestal, mejore la cuestión, obviamente es un cambio donde se pierde la autonomía administrativa y de gestión, se pierde la autonomía social, académica y de impacto comunitario, pero pues
una de las medidas, repito, es que hagámonos valer de estos espacios que ocupan las comisiones, la propia voz del presidente y en los estados de las repúblicas también. Muchísimas gracias. Tlazojcamati, Miek, Nochime. Muchas gracias a ti, Fernando. Excelente uso del tiempo. Bueno, pues ahora le toca ceder la palabra a Isel Galindo. Isel Galindo, que es la presidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Interpretación, en Traducción e Interpretación. A lo mejor nuestros colegas de lenguas indígenas no conocen al CEMETLI. Su formación es muy reciente, apenas tiene 3 años, pero es el primer colegio colegiado, o sea, realmente con 100 licenciados en el área de la traducción que se creó en nuestro país. Y a pesar de su corta vida, pues el CEMETLI está haciendo esfuerzos por ayudarnos a visibilizar, a profesionalizar y demás. Tengo yo el orgullo de haber sido pues miembro fundadora. Está aquí la presidenta a la que le dije, por favor, ven, ven a ofrecer solidaridad porque se necesita y con la generosidad que ella tiene, luego aceptó. Entonces, estamos listos para ti, Cel. Si pudieras, por favor. Sí, hola, Flor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por más que nada por invitarme, por organizar esto. O sea, yo ahorita me estoy quedando miles de cosas que desconocía. Como dices, el CEMETLI es muy reciente, su creación tiene apenas 3 años y desde el 2020 también incluimos como miembros practicantes a los traductores e intérpretes de lenguas indígenas, que es algo que nos ha costado trabajo como hacer notar, que nos escuchen o que se junten, que se unan. Desgraciadamente ahorita no tenemos ni un miembro de lenguas indígenas y a pesar de que se han hecho campañas por redes sociales y demás, siento que es difícil romper esa barrera y llegar y que en realidad nos unamos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad excelente para ponernos en contacto, para interactuar, para decirles que en el CEMETLI tienen un aliado más, podemos ayudarlos a hacer un frente. Estamos en la mejor disposición de colaborar, de cooperar y eso creo que gracias a ti, a Alejandra, que dices que te ayudó a organizar esto, por darnos la oportunidad de llegar, ¿no? De entablar esa comunicación, llegar y hacerles saber que el CEMETLI tiene las puertas abiertas para ellos, incluso reconociendo precisamente abandono que hay hacia los intérpretes y traductores de lenguas indígenas nacionales. El CEMETLI les ofrece la posibilidad de ser miembros sin tener que pagar la cuota de cooperación ni ninguna cuota ordinaria, extraordinaria. O sea, simplemente nos interesa que formen parte, que estar en comunicación, que podamos escucharlos, que podamos ayudarlos. Entonces, voy a dejar también aquí mi correo y el correo de información del colegio en donde pueden pedir información. Si quieren, si nos hacen el favor de pertenecer al colegio, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias. Y con respecto a la desaparición del INALI, se me hace de verdad una pena que por intereses, o más bien esta decisión se tome con base en intereses administrativos y de presupuesto y no se vea el trasfondo, lo que en realidad va a ocasionar, lo que está generando toda esta pérdida cultural invaluable, que no se vea y como dicen, que vaya en contra de las tendencias internacionales, de lo que ya dijo la ONU y demás, es como pues una decisión totalmente irracional, creo yo, pero pues hay que esperar cuál es el plan, supongo, tiene que haber perfectamente un plan para la integración al INPI y todas estas funciones. No sé, digo, obviamente ejercer presión, esperar que el gobierno tenga un plan, pero sí totalmente desapruebo que la decisión se tome con base en cosas tan superficiales como presupuesto, cuando no debería ser así, ¿no? Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a ti, Isel. Y pues aprovechando que pues el colegio es un brazo legal para el gremio, digamos, tiene un poder
judicial en su configuración como colegio de profesionistas, aprovechando que tenemos aquí a los expertos del tema, propongo, ¿verdad?, que se pudiera redactar un tipo de pronunciamiento, aunque sea algo que se pudiera, como un primer escalón en tender puentes. Sí, efectivamente, comunicarnos entre intérpretes de lenguas extranjeras y intérpretes indígenas es parte, pues la indiferencia, y es parte que no hemos tenido nunca canales. Entonces hay que aprovechar hoy, ¿no?, para empezar a formarlos, para hacer con toda la gente que está dejando sus correos y sus números, pues un pequeño grupo en el que podamos empezar lluvia de ideas para empezar, ¿no?, acerca de mínimo un pronunciamiento, mínimo, que en algo pudiera ser de utilidad para nuestros colegas de lenguas indígenas. Muchísimas gracias. Claro que sí, Flor, estamos a la disposición para, como tú dices, poder a través de ser un ente autorizado por la Secretaría de Educación Pública, quizá tenemos un poco más de oportunidad de ejercer presión, y con todo gusto ayudamos y estamos dispuestos a trabajar en lo que nos digan. Aprovechar esto. Claro. Muchas gracias. Gracias, Flor. Ahora nos toca escuchar, no sé quién va a hablar, tal vez sea Noé Romero, de parte de la red TILS de lengua de señas, que también traen un mensaje de solidaridad, y aprovecho para hacer el comercial, que el próximo Café con Colegas va a estar centrado en intérpretes de lengua de señas, intérpretes y traductores de lengua de señas, los retos que ellos tienen como para muchas cosas, que mejor dejo que Noé nos platique directamente. Adelante, Noé o Erika, no sé quién vaya a hablar. De la red TILS. Les damos un minuto porque como están haciendo la interpretación en lengua de señas, pues en lo que prenden su micrófono, ¿verdad? Hola. Hola, Noé. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a todos. Me parece que esta reunión cumple con un objetivo sumamente importante y grande, ¿no? Que es visibilizar y valorar a los intérpretes y traductores en general. Primero que nada me presento, yo soy una persona sorda. En general, siempre que se habla de estos temas, cuando nos ven a las personas sordas, dicen, pero ¿cómo una persona sorda, usuaria de las señas, está en este tema de interpretación y traducción? Pues sí, evidentemente también nosotros podemos participar. Nuestra lengua, sí, es la lengua de señas mexicana, ¿no? Y una lengua que ha sido históricamente concebida, ¿no? De repente se cree que hacer lengua de señas es hacer mímica, o que no es lengua, que es lenguaje. Y desde ahí creo que nosotros, las personas sordas, también podemos tener mucha incidencia en este cambio de paradigma y cambiar la visión de la comunidad de personas sordas desde el ámbito médico, clínico, rehabilitatorio, más bien a un ámbito social, ¿no? Una perspectiva social en el que se reconozca a la comunidad como una comunidad usuaria de una lengua distinta. Y desde esta perspectiva, pues también están involucrados los servicios de interpretación y traducción hacia la comunidad y para fuera de la comunidad, en los que podemos participar tanto intérpretes oyentes como intérpretes sordos. Bueno, este tema de las lenguas de señas es tan vasto y tan poco abordado. Por ejemplo, tenemos la lengua de señas maya, la lengua de señas chinanteca, tenemos varias lenguas de señas emergentes que también es importante abordarlas, que también es importante ayudarles a hacer una colaboración conjunta y darle difusión, y más allá de la difusión, el reconocimiento a la lengua que utilizamos en la comunidad de personas sordas. Hace un año, también en este mes de febrero, en 2021, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen en el que se modificaba la Constitución Política, el artículo número 2, y en este artículo número 2 de la Constitución se implementaba, bueno, se ponía que se reconocía el reconocimiento de todas las lenguas indígenas, pero además el reconocimiento de la lengua de señas en la Constitución Federal. Digo, eso sería un gran avance para nosotros, pero seguimos en este proceso. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora que desaparezca el INALI? Pues quizá podríamos decir, oye, pues aquí la Constitución te está dando un mandato al gobierno para poder llevar a cabo un proceso de difusión, de certificación y todas estas cosas que dicta la Constitución. Creo que desde ahí podríamos hacer un movimiento en pro de las lenguas indígenas y también de las lenguas de señas.
Nosotros desde la Red PIRS, mucho de lo que hacemos es tratar de difundir temas sobre la interpretación y traducción de lengua de señas. Y bueno, los invito, quien quiera darse una vuelta por la página de Facebook, ahí tenemos un montón de cosas que estamos tratando de difundir. Y de antemano les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Presenté mal. Eric Arellano es la persona que acaba de hablar, es director de la Red TILS. Un honor, no es la primera vez que nos acompaña, y siempre es un gusto que pues nos tomen en consideración para venir a compartir perspectivas tan valiosas. Yo en lo personal me confieso ignorante, no sabía que había lengua de señas en mazateco, en otras lenguas indígenas. Ahí empieza como mi propia necesidad de conocer más, ¿no? Muchas gracias por compartir. Pues entonces, con todo esto que se ha puesto sobre la mesa, que fue extenso, va desde lo lingüístico a lo político, a lo social, hasta lo humano, ¿no? De qué tanto estamos dispuestos en trabajar en nuestros propios sesgos discriminatorios para hacer una diferencia en el mundo que queremos. Abrimos ahora una breve sesión de preguntas y respuestas e intercambios. Y de nuevo, como estamos, ya saben, somos muchos, les pido por favor que levanten la mano, yo voy asignando quién habla y igual les voy a, la policía del tiempo estoy acá, les doy 3 minutitos para sus intervenciones. Entonces, ¿quién quisiera hablar? Soy Héctor. Vas, Héctor, adelante. Y que ha sido, y sigo diciéndolo y lo reitero, esto es una ilusión que hemos tenido Georgian y el equipo de trabajo en tener estos tipos de relaciones que lo hemos tenido con los intérpretes y traductores, ahora con los aliados, ¿no? ¿Quién puede ser los aliados dentro de esto? Nosotros llevamos 5 años dentro de la organización y ha habido logros, y lo que yo comentaba, yo quisiera preguntar a Red TILS si ellos podrían en un momento dado empezar a trabajar, porque la necesidad en las comunidades indígenas y todo este tipo de las lenguas de señas se pueda trabajar en otras lenguas en los cuales se puedan fortalecer, y yo creo que tenemos esa necesidad también. También a lo que vendría siendo a Isel Galindo, que a lo mejor nosotros de estos 5 años ya llevamos todo un paso sobre los intérpretes y traductores, toda una red a nivel nacional. Nos configuramos a decir que tenemos una de las más grandes, porque también aquí tenemos a Centroamérica, ahorita nos están escuchando, Guatemala, MAM, Quiché, ahí estoy viendo a Pedro en un momento dado, pero yo creo que es importante también tener estos cursos desde la academia, o desde qué punto de vista también se puede dar técnicas y posibilidades dentro para los miembros, porque aquí nos acompaña Irla. Fue una de las primeras intérpretes dentro del equipo de la organización, que cuando se llevó a cabo la interpretación simultánea, fue la primera, y nos da orgullo que dentro del proceso de la organización, la capacitación y todo esto pudo hacer el aspecto simultáneo. Entonces, para esto, pues seríamos la capacitación, y otro de las cosas con Fernando tomándole la palabra en el proceso, este curso de lingüística que nos los pueda apoyar referente a todos los intérpretes de la red que tenemos de los grupos, y pueda fortalecer exactamente este curso dentro de este espacio, que yo creo que es necesario y que estamos en el proceso de capacitación, como lo dijo Georgia. Y pues esto fue un sueño de la organización, lo podemos hacer, y yo creo que con voluntades se puede hacer todo este trabajo. Y pues bienvenido a las propuestas, el trabajo, y yo creo que hay que hacer un frente común hacia esta noble institución que debe de estar para y con los pueblos indígenas en sus voces. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias por esa contribución. Sol, por favor. Muy a tiempo. Hola, buenos días. Mantilla. Soy editora y traductora. Llegué aquí gracias a Tío en el Círculo de Traductoras de México
este café, que a mí me interesa mucho, porque en el círculo la mayoría de mis compañeras trabajan con puras lenguas hegemónicas. Yo soy la única que trabaja traducción a lenguas no hegemónicas, y entonces para mí era como muy importante empezar a encontrar mi manada, y creo que ya llegué. Y bueno, pues en el círculo yo todo el tiempo estoy hablando de la importancia de, bueno, la responsabilidad política que tenemos como trabajadoras de la lengua, y ahí más o menos he ido sensibilizando a mis compañeras, pues combatiendo la ignorancia por diseño, ¿no? Que sucede desde el Estado, y están ya como muy alebrestadas, digamos. Entonces creo que va a ser muy importante hacer reuniones a lo mejor más profundas para conocernos más y que las traductoras puedan compartir sus herramientas, aprender, pues exponerse, ¿no? Porque como decía Georgian, se confina a las lenguas no hegemónicas en nichos, y los hispanohablantes es muy difícil poder acceder a ese vasto patrimonio lingüístico, y uno no puede cuidar lo que ignora. Entonces esa labor va por ahí, como seguir tendiendo puentes. Y a título personal, yo tengo un proyecto editorial y desde hace más de 6 años facilito talleres de traducción de historietas. Se ha traducido historieta a chatino, de San Juan Quiaije, a ñañú del Valle del Mezquital, y donde el proyecto floreció más fue en Santa Fe de la Laguna con un grupo de mujeres y niñas purépechas. Entonces, bueno, es una metodología completamente replicable, de bajo costo, o sea, todo está diseñado para que se pueda compartir con mucha facilidad, ¿no? No requiere grandes aparatos. Traducimos historietas que son de dominio público para no meternos en problemas legales. Y pues eso, pues ya llegué a mi manada y muchas gracias. Bienvenida. Qué gusto, Sol. Muchas gracias. Pues todos estaban tomando notas. Tengo que regresar a pedir las reacciones a Georgian, a Fernando, a Reptiles, de lo que preguntó Héctor. Me dicen que Aristeo López está levantando la mano. Adelante, por favor. Que no lo veo. Son tantos participantes. Sí, hola, buenos días. Adelante, buenos días. Es que dejo Madura Aristeo López Pérez, no queda año, me ot ahi. No digo cuamanda, nedim peje con gato no Héctor Santaella, donde era par, aquí no era paya paga peje no una así, ñaño no de hockey. Hola, soy Aristeo López, hablante, intérprete, traductor del INALI, intérprete ñañú del Valle del Mezquital, radicado en la Ciudad de México. Saludo a Héctor y a otros compañeros que andan por ahí que conozco, y a ustedes que no los conozco y que es la primera vez que los veo, un abrazo y una felicitación enorme. Bueno, en verdad una gran preocupación también por nosotros los hablantes o los dueños de esta riqueza cultural que tenemos, que son nuestras lenguas. Y teníamos al INALI, porque está en proceso de fusionarse al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En realidad es una preocupación enorme, ya lo decía León Portilla. La desaparición de una lengua es la desaparición de toda una cultura, de todo un pueblo. Perdemos nosotros los que no, pierden los que no lo hablan. Nosotros al menos lo seguimos hablando, pero aquí es doble pérdida. Vamos a perder lengua y vamos a perder una institución importante que es el INALI. Qué lamentable. El INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en verdad no creo que sea una garantía para poder solventar tantos problemas que hemos pasado nosotros los pueblos indígenas. Los programas que llevan a cabo me parece que también que son muy limitados. No quiero decir que la anterior administración eran suficientes, tampoco eran suficientes. Pero aquí nos enfrentamos a un problema. Dentro de la famosa consulta que está garantizada en el artículo que nos respalda en la Constitución de
de la República Mexicana y la propia de la Ciudad de México, la cual tuve el honor de participar como diputado constituyente, creo que una vez más no se nos entiende, no se nos comprende, no existe esa libertad ni ese respeto a nuestros derechos humanos. Entonces, aquí hay un problema muy importante. Si no se está llevando una consulta, como lo dice claramente los acuerdos internacionales también sobre los pueblos indígenas, pues yo creo que no va a ser válido. Sin embargo, la propia ley de presupuesto y de la República Mexicana señala que cuando se trata de presupuestos, pues no va a consulta. Pero sí puede ir a consulta estos asuntos que están garantizados en la propia Constitución, que se refiere a que deben consultarnos este asunto que es de carácter administrativo político. Entonces, pues les va a costar un poquitito, platiquémonos, hay que llamar a la gente del INPI, hay que hablar con los diputados, hay que hablar con los del INALI. Caray, digo, somos gente hablantes, la lengua es un medio importante para entendernos. Ahora me sorprende muchísimo lo que están haciendo. Entonces sí sería conveniente que hiciéramos una redacción por allí conjunta y avancemos para que le solicitemos a los diputados, a estos diputados que se consideran indígenas, no lo digo despectivamente en verdad, porque han habido otros asuntos que han pasado encima de ellos, por ejemplo, la ley sobre salud para la protección de las tradiciones medicinales, etcétera, etcétera. Hay otro asunto que se acaba de dar a conocer acerca de los derechos de las mujeres para ser ejidatarias. Ese tema no lo saben todos los pueblos indígenas. ¿Y quién lo tendría que difundir? Pues el INALI. El INALI, aunque eran pocos sus recursos, tanto humanos y financieros, pero sí una actividad muy importante. Pues bienvenidos, compañeros, y denme la bienvenida también para estar con ustedes. Héctor, muchas gracias. Tú sabes que siempre hemos estado en esto. Salúdame, Benedicto, por favor, y a todos los compañeros que hemos sufrido los estragos de esta pandemia. Y lo peor es esta pandemia administrativa de política económica, que en verdad es muy lamentable. Ya lo repito, lo dijo León Portilla, perder una lengua es perder toda una riqueza nacional, y perder un instituto es también perder parte de nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias, Aristeo. Gracias por haber levantado la mano y compartir temas tan importantes, ¿no? Exactamente cómo se hace la difusión cuando ya no existe el difusor. Muchas gracias. A ver, si ya no hay manos levantadas, vamos directamente a lo que Héctor le preguntaba, por ejemplo, a Reptil, si Eric quisiera contestar. Discúlpenme, andaba ahí distraído y no pude ver la pregunta. ¿Podrían repetírmela? Básicamente estaba haciendo un llamado a que se pudieran comunicar, ¿no? Para ver en el tema de lengua de señas indígenas, pues cómo también hacer estas conexiones. Básicamente lo único que quería yo que se recibiera que, ok, se escuchó y nos ponemos en contacto. Sí, considero que sí, podemos empezar primero teniendo un primer contacto. Me parece sumamente relevante que hagamos sinergia entre todos para empezar a ver qué es lo que está pasando, porque pues las personas sordas ahí viven un tema de transversalidad en cuanto a que son sordos y son indígenas también. Y pues si lo unamos con el tema de derechos, sí está pasando una situación compleja también para las personas. Ahora sí, con todo gusto, la Red TILS, una de las intenciones de la Red TILS es tratar de tener incidencia a nivel nacional en qué está pasando con las personas sordas, independientemente de su origen, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchas personas sordas, por ejemplo, del sureste mexicano, que han sido encarceladas y si le contemplamos que son personas sordas no hablantes de lengua de señas mexicana, hablantes de una lengua de señas maya, pues hay un doble obstáculo para el acceso a la justicia, ¿no? Ahí tendríamos que tener un contacto entre todos y es lo que buscamos. Desde la Red TILS, contar con un suficiente directorio de intérpretes de lenguas de señas, de todas las lenguas de señas,
para poder prestar estos servicios, ¿no? O por lo menos para saber a dónde acudir. Y sí creo que es importante que mantengamos el contacto, que nos unamos y sí, con todo gusto, porque también entendemos que de repente las personas sordas somos una comunidad invisibilizada, ¿no? Y más en los servicios públicos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer también con el INALI? La desaparición del INALI, porque el INALI también nos visibilizaba mucho, ¿no? Yo creo que ahora a nosotros en esta desaparición de instituciones también hay una institución que nos apoyaba mucho, que era el CONADIS, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también va a desaparecer. Entonces, con la comunidad de personas sordas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchas más limitantes, ¿no? Y desde ahí creo que las asociaciones de personas sordas y las asociaciones de intérpretes podemos unirnos para empezar a compartir y generar esfuerzos conjuntos y empezar a tratar de tener incidencia, a tratar de exigir que no se nos estén vulnerando nuestros derechos, ¿no? Y bueno, una de las ventajas que tenemos como personas sordas es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual el gobierno mexicano se tiene que ceñir. Creo que desde ahí podríamos también tener mucha incidencia nosotros. Sí, esta convención, más allá de hablar de una perspectiva discapacitante, tiene una perspectiva de derechos humanos, pero con todo gusto podemos mantener el contacto con quien guste. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues ahora sí, ya para concluir. Perdón, Flor, yo le agradezco exactamente esta forma porque hemos visto exactamente dentro de la red de los pueblos y comunidades indígenas también esta necesidad, ¿no? De los que en realidad podría ser una fortaleza, como lo hemos dicho, nosotros ya estamos en el proceso de la profesionalización, ¿no? Con toda la red que tenemos de línea de intérpretes y traductores. Entonces lo que necesitamos exactamente es esa fortaleza que ustedes puedan dar en talleres, en visión o en su forma de utilización de las lenguas de señas, a lo mejor de sus propias lenguas de señas en sus variantes de lenguas indígenas, ¿no? Gracias. Pues es muy buen comentario como para reforzar el anuncio de que el próximo café es de lengua de señas y que vamos a dedicarle toda nuestra atención a sus necesidades y eso, dialogarlo entre pares, a ver qué surge, igual que a ver qué surge del día de hoy. ¿Comentarios finales? ¿Alguna reacción más que quieran compartir antes de que cerremos? No, Flor, perdón. Perdón, es que vi primero Está alzando la mano. Vi que levantó la mano primero Otigli, por favor. ¿Fausto? Sí, Flor. Lo veo pues que hay mucha preocupación de todos ante la situación esta de fusión. Entonces, a lo que yo sugiero es que se someta, ahora sí, que no se equivoque la cuarta T y que se someta a la consulta libre, previa y informada a todos los pueblos indígenas y también se respete pues a este convenio 169 de la OIT con todos los derechos que tenemos como pueblos y como hablantes para que a partir de ahí pues pues empecemos a trabajar porque sí nos ha preocupado pues esta situación de presupuesto para INALI y también para INPI y si se fusiona pues estamos ahora sí perdidos, ¿no? Entonces esperamos una rectificación del presidente y bueno, todos los que tienen que ver ahí para que no cometan este error con INALI y si hay cosas que cambiar ahí, pues no sé si la estructura, pero INALI en sí pues no se puede desaparecer, ¿sí? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias. Y sí, a recompartir los materiales de Otigli, que visiten su página,
compartan. Ahora sí, que son muy activos ellos, nada más falta que les demos más voz. Vi la mano de Cristina, ¿crees decir algo? Adelante, por favor. Sí, nada más para cerrar. Efectivamente, yo creo que tenemos que aprovechar esos canales que todavía pudieran estar abiertos para de manera contundente exigir o pedir de la manera más efectiva que se detenga ese proceso. No sé si estamos todavía a tiempo de que se detenga. Lo que decía el doctor Nava sobre escribir a las comisiones de diputados, el Congreso, no sé si está ya aprobado y ya es irreversible o todavía se puede hacer algo. Y por otro lado, pues sí, desde todos nuestros bastiones, cada quien desde donde esté, ¿no? Tratar de revertir ese paradigma monolingüe en el que todavía estamos instalados, donde todavía pensamos que todo es en español y las lenguas indígenas son así como que algo chiquito y algo invisible, ¿no? Entonces, pues los que estamos en la academia desde la academia, los que estamos en las asociaciones desde las asociaciones, hacer visible que la normalidad es el plurilingüismo, no el monolingüismo y el monoculturalismo. Gracias, Flor, por este espacio. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta para todos. Ok, necesitamos mínimo empezar como a hacer un escrito que pueda compartirse en redes. ¿Quién es el líder que pudiera hacer la redacción y que los demás pudieran apoyar a firmar? Voy soltando eso así como para ver si alguien se quiere voluntariar. Pero mientras le toca ahora a Fernando y luego a Miguel y luego a Sol. Y ya les voy a dar nada más minuto y medio, pues porque ya se nos está acabando el tiempo. Disculpen ustedes, la policía. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Solo me voy a apoyar en Flor. Desconozco detalles, sé que se pueden mandar las cosas aquí por el Zoom y yo desconozco esa tecnología, entonces voy a molestar a Flor Montero enviándole el programa del curso de etnolingüística con los datos y bienvenidos para darlos de alta en el correo electrónico y enviarles la liga para la clase cuando puedan entrar. Es todo y estoy al pendiente de que por favor me notifiquen de este café para la lengua de señas mexicana. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Fernando. Miguel Ángel, por favor. Miguel Ángel. Sí, pues nada más agradecerles esta oportunidad y comentarles que acá en Yucatán hay una comunidad que se llama Chicán, donde hay varias familias que son sordas, pero que han desarrollado un lenguaje de comunicación en lengua maya. Entonces, por si también más adelante hubiera el interés de conocer cómo han desarrollado pues, este sistema de comunicación, pues yo creo que valdría la pena poderlos invitar, y yo creo que valdría la pena igual poder pues intercambiar correos para poder mantener una relación un poco más estrecha a partir de ahora, y quizá de ahí se puedan definir acciones más a futuro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Sol, por favor. Yo quería proponer, si es posible, bueno, y yo ahí sí me pongo de voluntaria para organizar, como hacer este espacio recurrente, empezar, no sé, tal vez con una vez al mes, para ir estrechando los lazos, presentarnos con calma todas las que estamos interesadas en participar, y entonces ir contribuyendo a ese tejido de lazos y complicidades y colaboraciones, ¿no? Porque creo que con todo lo que aquí sabemos, pues sabemos muchas cosas y tenemos muchísimos recursos. Y organizar al gremio es una parte muy importante para poder ir lejos, aunque vayamos lento, porque tenemos que ir muy lejos y hay que prepararnos. Excelente, tienes la batuta, te cedo la batuta. Encárgate tú, porque pues la intención de este café era nada más eso, escucharlos, ponerlos en contacto, pero pues no soy yo un protagonista en su historia, más que allá que apoyar desde donde estoy, ¿no? Y claro, seguimos apoyando desde acá, pero les toca la organización a ustedes. Entonces, amo tu propuesta, por favor, adelante. Ya tienes el contacto todo. ¿Me ayudas un poquito? Ah, sí, lo que necesites. Difusión y demás. Georgian, ¿querías decir algo? Y le pedimos a Anita Gómez si puede apagar su micrófono. Ah, gracias, muy gentil.
Georgiani, ¿vas a decir algo? Segundo, realmente la propuesta de Sol me parece excelente. Yo creo que ya dimos el primer paso, pero no está en nuestras manos solucionar todo. Ojalá, si no, ahorita sí estaríamos de gane, ¿no? Pero creo que hay una confluencia de intereses académicos, de los mismos hablantes que llevan la batuta, de las organizaciones, y creo que faltan más sesiones para realmente poder cuajar todo eso. Muchas gracias. Pues ahí está ya el ofrecimiento, ya están todos muy encarrilados. Qué gusto ver que estas cosas pasen. Ya puedo dar por cubierto el objetivo de este café con colegas de intérpretes traductores de lenguas indígenas. Bueno, pues quisiéramos quedarnos todo el día porque podemos exprimir el cerebro de todo el mundo y sacar experiencias muy ricas, propuestas y cosas. Ha sido un honor hacer la moderación de esta plática. Les agradezco mucho a todos y todas y todes, porque pues tener lenguaje incluyente no excluye al lenguaje, a la lengua de señas o a las lenguas indígenas. Si no es PAI, no porque uno los usen se deja de usar los demás, ¿no? Hay para todos y para todas y todes. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Seguimos en contacto, nos vemos probablemente, tenemos una fecha, se me olvidó, para el 2 de abril me parece que quedó el café con colegas de lengua de señas, en donde, por ejemplo, lo que arrancó esa plática que vamos a tener con ellos es su necesidad de hacer traducción audiovisual, y entonces es como de, a ver, pero estudio doblaje, porque pues cuando hablo al español es hablado, ¿no? Pero estudio subtitulaje porque cuando viene de lengua de señas, pues tiene que ir en subtítulo, y entonces ¿quién te enseña eso? Porque en México todo el mundo que te enseña subtitulaje insiste que lo hagas en inglés, ¿no? Entonces, ese tipo de necesidades son las que vamos a hablar con ellos para eso, hacer lluvia de ideas y ver dónde pueden haber hilos que podemos jalar para encarrilar soluciones. ¿En dónde encontramos la información para el próximo café? Pues es que todo lo publico en el foro para intérpretes y traductores en Facebook. Sé que muchos aquí no tienen Facebook, entonces voy a molestar a Sol y voy a molestar a Alejandra Hernández y les mando la invitación y la liga para que ellas me hagan favor de compartirlo, porque pues no es obligatorio que todo el mundo esté en Facebook, qué capitalistas seríamos, ¿no? Pero bueno, aprovechamos las herramientas que existen para eso. Muchas gracias. Que tengan un muy buen sábado y bueno, nos merecemos un aplauso todos, ¿no? En lengua de señas, como la quieran dar. Muchas gracias por haber estado aquí. Los abrazamos con el corazón, colegas. Que estén muy bien. Gracias, Flor. Gracias un a abrazo ustedes. A todas. Gracias a todas. Y Heriberto, si hubiera forma de guardar el texto del chat antes de cerrar la llamada. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Flor, un favor. Dime, ¿quién habla? Héctor y Héctor. Ale. Acá Sí, estamos. Ale, Ahí está hola. Hasta que te viste. Aquí Dime. estamos. ya técnicamente para subirlo a la página. Para